Gracias, don Álvaro, gracias al público presente por encontrarnos aquí en esta actividad académica de tanta relevancia. Bueno, en principio yo voy a moderar, eso implica que también trae una introducción sobre un tema relacionado con la premio patrimonial y el proceso monitorio, y voy a tratar de extender esa presentación. Mi enfoque va a ser sumamente práctico, ¿no? Que fue lo que se me pidió, y lo voy a centrar en el tema del embargo, ¿verdad? Cuando hablamos del monitorio, de la premio patrimonial, hay muchos temas que pueden venirnos a la mente, no da tiempo para exponerlos todos. Generalmente en este tipo de actividades académicas nos hemos centrado mucho en el proceso monitorio, ¿verdad? En los cursos del Colegio de Abogados, en congresos, en seminarios, en simposios, sobre todo por la relativa novedad que implica ese proceso monitorio tropicalizado en Costa Rica, instaurado en la Ley de Cobro Judicial a partir del mes de mayo del 2008. No es que nos hayamos olvidado del embargo, pero no siempre tomamos espacios, ¿verdad?, de este tipo para referirnos a temas actuales y puntuales sobre el embargo. Y qué curioso, ¿verdad? El tema del monitorio y el apremio patrimonial, que básicamente es la persecución de los bienes de la persona obligada dentro de un proceso monitorio al cumplimiento de una prestación dineraria. El embargo y la ejecución del embargo, después de sobrepasar una fase de conocimiento o una resolución intimatoria firme, si estamos hablando de proceso monitorio, el embargo y llevarlo a sus últimos extremos implica ponerle una cereza en el pastel a la justicia patrimonial, ¿verdad? Yo siempre recuerdo que en materia procesal muchos profesores enseñan que el proceso inicia con una demanda y termina con una sentencia, ¿verdad? Y luego otros profesores, ¿verdad?, con una visión un poquito más amplia, te dicen, con la sentencia nos estamos quedando al final del camino, ¿verdad? Si no prospera la ejecución de esa sentencia, tendríamos una falta de coercitividad del derecho y una falta de eficacia en la justicia que no nos sirve la sentencia más que para marcarla en la casa o en la oficina o donde la queramos tener guardada, o para efectos académicos o doctrinarios de su compilación. Curiosamente, el embargo es un instituto accesorio en derecho procesal, porque siempre va a depender de una pretensión principal que se quiere resguardar con esta medida cautelar. El embargo es una medida cautelar típica en Costa Rica, pero esa accesoriedad que desde el punto de vista doctrinario y dogmático entendemos correctamente, ¿verdad?, como esa dependencia de una demanda principal, de una pretensión material principal, es tan solo desde ese punto de vista procesal, porque en la práctica el embargo adquiere una total relevancia cuando estadísticamente nos damos cuenta que si no existiese esa medida cautelar, la ocultación de los bienes, la desviación de los bienes, el gasto del dinero o de los recursos o de los valores que se pudieran perseguir para hacer eficaz una sentencia, no la podríamos obtener. Son escasos los casos en los que el demandado, cuando obtiene una sentencia estimatoria en contra de su oposición, el demandado dice, como ya tengo una sentencia firme que me obliga a pagar un suma de dinero, lo voy a pagar voluntariamente. Si esa fuera la ética con la que nos manejáramos, incluso probablemente no hubiéramos tenido ni siquiera una demanda judicial, porque la pretensión hubiese sido satisfecha extrajudicialmente sin necesidad de instar el órgano jurisdiccional. De ahí que esta noción, que yo sé que es muy básica ahora, pero hay que tenerla presente, de la relevancia que tiene el embargo, nos lleva a que nos cuestionemos algunos puntos relacionados con la coercitividad del derecho, porque no solamente decretar el embargo, sino también es practicarlo en los casos en los que necesitamos apreender esos bienes, ubicarlos, resguardarlos y establecer medidas seguras para que exista una posibilidad de vender esos bienes, rematarlos o liquidarlos posteriormente y satisfacer la pretensión. ¿Qué temas nos han incomodado en Costa Rica relacionados con el embargo? Incomodado, por decirlo más bien, como generado algunas inquietudes en la interpretación y aplicación del derecho. Desde el punto de vista de la competencia, a mí me llama la atención, ahora estábamos hablando de
Estamos escuchando algo relacionado con la forma y el fondo, que a veces nos metemos mucho en temas procesales sin ver la axiología, ¿verdad?, del instrumento procesal como tal. En la competencia, lo que sucede con el embargo preventivo, cuando se pretende presentar previo al establecimiento de una demanda, hemos tenido problemas de interpretación judicial con la competencia material y la competencia territorial. ¿Por qué? Porque el artículo 24 del Código Procesal Civil es el que establece a grandes rasgos que el domicilio del demandado es el que define la competencia de una pretensión personal, como es una pretensión dineraria que se cobra en un proceso monitorio. El artículo 29 es el que establece la competencia territorial para efectos de los actos preparatorios, como lo sería un embargo preventivo. Lo primero que tendríamos que cuestionarnos es si las reglas de la competencia territorial del artículo 29 establecen una competencia prorrogable o no. El artículo 33 del Código Procesal Civil, que durante muchos años la Sala Primera sí lo trajo a colación para resolver esos conflictos, pero los tribunales superiores no tanto, establece que la prórroga de la competencia procede respecto a procesos civiles contenciosos. Entonces, una primera cuestión que siempre nos ha surgido es: ¿el embargo preventivo es un proceso contencioso o es un proceso no contencioso? Visto integralmente para lo que se quiere el embargo, uno diría, no, es que ahí hay un futuro demandado. El embargado es un futuro demandado contra quien se vaya a establecer una pretensión. Pero resulta que el embargo preventivo como instituto procesal no contiene una demanda en sí misma. La pretensión es embargar bienes y no que una sentencia declare o constituya algún derecho a favor de quien lo demanda, sino es el establecimiento y ejecución de una medida cautelar. Desde el punto de vista de la materia, si estamos hablando de un proceso monitorio judicial, sabemos que en Costa Rica los juzgados de cobro judicial son los competentes a partir del establecimiento de la ley de esta materia y los juzgados especializados. ¿Qué es lo que sucede? Que la práctica, como muchos conocemos, la de los embargos preventivos se presentan en juzgados civiles, ¿verdad?, por distintas razones. Una de ellas podría ser bajo la expectativa de que el embargo se decrete y se practique con mayor prontitud que algunos problemas que ha tenido la mora judicial o el retardo en la resolución judicial de los juzgados de cobro judicial. Y si caemos en tecnicismos del tema de la competencia, que yo sé que son normas de orden público, de acatamiento obligatorio, entrabamos la posibilidad de conseguir el fin que en definitiva queríamos con el embargo, que es asegurar los bienes del demandado para una posible o las posibles resultas de la demanda principal. Ese es un tema que la jurisprudencia ha ido zanjando poco a poco, pero que no es uniforme en primera instancia, que es cuando ocupamos practicar el embargo. Ahora ya después, cuando se resuelve el conflicto de competencia, se define quién es el competente, pero perdimos tiempo en lo que queríamos principalmente, que era el aseguramiento de los bienes del futuro demandado. El embargo tiene en el proceso monitorio una especial relevancia en cuanto a la garantía que debe rendir la parte actora o la parte embargante, dependiendo del título que presenta. No es cierto, como se ha dicho por ahí, que el proceso monitorio judicial de la Ley de Cobro Judicial haya suplantado total y absolutamente el proceso ejecutivo simple del Código Procesal Civil. De hecho, el Código Procesal Civil contenía un proceso monitorio para el cobro de obligaciones dinerarias documentadas no en título ejecutivo y un proceso monitorio tradicional desde el punto de vista procesal y un proceso ejecutivo simple para el cobro de obligaciones dinerarias fundamentadas en título ejecutivo. De alguna forma, el monitorio judicial de la Ley de Cobro Judicial se aprehende la competencia, el trámite procesal de estos ambos tipos de pretensiones bajo la nomenclatura también del proceso monitorio, pero el embargo sigue teniendo una principal relevancia a efectos de que la parte actora lo tiene que garantizar únicamente, como lo dice el 273 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 2 de la Ley de Cobro Judicial, cuando se sustente en un título ejecutivo. Cuando se sustente un título ejecutivo, no se tiene que garantizar. Al contrario, censo, con título ejecutivo, sin título ejecutivo sí se tendría que rendir la garantía que indica el artículo 273.
Un aspecto que se pierde de vista, porque tal vez la norma no lo indica de manera expresa, es el embargo ya en etapa de ejecución y no como un embargo preventivo o como en la fase de conocimiento de un proceso judicial. El artículo 700 del Código Procesal Civil establece la posibilidad de establecer embargos prudenciales sobre bienes del demandado en la etapa de ejecución de sentencia. Cuando hablamos de ejecución de sentencia, no hay que pensar estrictamente en un proceso de ejecución de una sentencia civil en sentido estricto, sino extenderlo a ejecución de laudos, ejecuciones de saldos al descubierto en procesos hipotecarios y prendarios y ejecuciones de la resolución intimatoria de un proceso monitorio. Bajo el principio de a mayor razón, tenemos que entender claramente que si con título ejecutivo la ley no exige garantía para decretar un embargo, con título ejecutorio, que también es ejecutivo, de acuerdo al artículo 630 del Código Procesal Civil, si ya tenemos una sentencia de primera instancia firme, este embargo no se tiene que garantizar independientemente del título o la prueba documental que originó la fase de conocimiento. Algunos aspectos también relacionados con el proceso monitorio. Llama la atención que la ley de Código Judicial estableció como en derecho comparado se hace la posibilidad de embargar bienes productivos e incluso la unidad productiva como un todo, lo que se llama el Código de Comercio llama con una nomenclatura un poco criticable y rezagada el establecimiento comercial, y que la teoría de la empresa actualmente nos refiere a la empresa como tal, ¿verdad? A la empresa como actividad con todos sus bienes tangibles e intangibles que ello representa. Es un acierto que la ley de cobro lo establezca. Lo que no es un acierto, y aquí hago yo un parangón con lo que ocurre con derecho sucesorio y derecho concursal, es que no se establezca un mecanismo para que esa unidad productiva pueda seguir en funcionamiento aun cuando se esté practicando el embargo, sino que el artículo 18, creo, de la Ley de Cobro Judicial, si no me equivoco, establece que a solicitud del interesado se podrá autorizar la continuación de la actividad productiva. Esto nos conlleva a un mismo problema cuando un empresario o comerciante fallece o cuando un empresario se declara en quiebra, que tenemos un desfase en el tiempo en el cual esa actividad empresarial, si el deudor en el monitoreo judicial en ejecución o en el embargo preventivo o el albacea o la persona declarada en quiebra obedece la ley, la empresa en marcha se paralizó durante un tiempo y ello podría suscitar daños de difícil o imposible reparación a la unidad productiva como tal, a los trabajadores que hubieran podido ser cesados o despedidos en su momento, al ingreso de tributos y a la dificultad de que esa empresa pueda insertarse en el mercado después de que reciba esa autorización que de acuerdo con la ley de cobro judicial debe ser pedida de manera expresa. Otro punto en cuanto al embargo es el posible embargo excesivo de bienes. Sabemos que tanto el Código Procesal Civil como la ley de cobro judicial en la actualidad establece la posibilidad de incidente de exceso de embargo. ¿Qué es esto? Que el demandado, la persona a cuyos bienes han sido embargados, viene y le indica al juez y le pretende que se desembarguen bienes por haber habido un exceso. ¿En un exceso en qué sentido? En que los bienes embargados son mucho más de lo necesario para que el resguardo de la pretensión establecida dentro del proceso. Han habido precedentes judiciales, ahora don Manuel probablemente se va a referir también un poco a ese tema, en segunda instancia, pero en primera instancia algunos juzgados, algunos tribunales, algunos jueces han actuado de manera oficiosa restringiendo el embargo desde un inicio, bajo una apariencia notoria o evidente de exceso de los bienes. Por ejemplo, que una pretensión sea de 1 millón de colones y se pretenda embargar todos los bienes inmuebles del demandado, asumiendo que con la información registral que se tiene, los bienes tienen un valor absolutamente superior, incluso a los posibles intereses y cosas que se hereden durante años, durante la tramitación del proceso. Este criterio de restringir de oficio el embargo de bienes sin que el demandado lo esté solicitando, tiene un sustento doctrinario, ¿verdad?, en los presupuestos de la medida cautelar, que es la proporcionalidad.
Lo que sucede o lo criticable en cuanto a ese tema, según mi criterio, es asumir de entrada que el futuro, el valor real de los bienes de mercado por los cuales se podría hacer efectivos, por los cuales se podría liquidar y vender, es tal sin tener prueba exacta, prueba ordinaria o prueba pericial de cuál es el verdadero valor de esos bienes y tener algún parámetro en el cual podamos entrar la atención para determinar en cuánto se podrían liquidar a un futuro. Ha sucedido que bienes en apariencia, vehículos o inmuebles, se asume bajo una presunción falaz que tienen un valor de mercado tal solamente por su medida o por su naturaleza registral, pero resulta que la materialidad del bien implica otra cosa. Ahora bienes totalmente desmejorados, bienes totalmente destruidos o gravámenes legales que hacen que su valor de mercado disminuyan considerablemente. También ha habido un tema interesante que se ha manejado durante años en cuanto a el levantamiento de embargo en etapa de ejecución utilizando las normas de la deserción. El artículo 214 del Código Procesal Civil establece el inciso 6, o el 214 en general, que en etapa de ejecución de sentencia no es posible la deserción. Y tenemos que llevar este instituto no solo a la ejecución de sentencia, sino a la ejecución del laudo, a ejecuciones de saldos al descubierto y a cualquier otra ejecución para que no solamente sea de una sentencia firme. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque se impida el decreto de la deserción o la caducidad de la demanda en etapa de ejecución, el 214 inciso 6 sí permite que se levanten los embargos si la inactividad en el avance de la ejecución es reprochable a la parte actora por un espacio superior a los 3 meses. Esto la jurisprudencia lo ha manejado, pero se ha suscitado en la práctica un tema muy interesante. Bueno, en principio se zanjó bastante la duda de que si los bienes levantados cuyo embargo se levanta de acuerdo con el artículo 214 inciso 6 si se pueden embargar después. No existe ninguna norma que impida que el bien cuyo embargo se levantó de acuerdo con esta norma se pueda embargar posteriormente. El cuestionamiento inicial que se dio es entonces ¿cuál es el castigo si se pueden embargar de nuevo? Bueno, el castigo es la máxima o la axioma de primero un tiempo, primero un derecho, que el embargante pierde su preferencia en cuanto al momento que se decretó el embargo y al solicitarlo después tendría que hacer fila detrás de los embargos que se hubiesen decretado posteriormente al primero que se levantó, e incluso podría correr un riesgo de que haya un traspaso de bienes, ¿no?, o una dificultad de poder embargarlos después cuando solicite de nuevo el embargo. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en algunos casos? Que era el juez y con base en esa norma levanta el embargo y antes de que esa resolución quede firme, entonces la parte embargante, ¿no?, solicita el embargo otra vez. E incluso le dice al juez, por economía procesal, no se expida el mandamiento de levantamiento de embargo al registro y manténgase en virtud de que estoy solicitando el embargo de nuevo. A mi criterio eso es una práctica que abusa del derecho, ¿verdad? Tiene derecho a embargar, pero el levantamiento del primer embargo, por el tema de las fechas en que ingresan al registro o que se practican materialmente sobre los bienes, tiene que ejecutarse y realizarse e inmediatamente después se pueden embargar los bienes. Tal vez un último tema en cuanto a la práctica del embargo. Bueno, durante muchos años se ha cuestionado si las resoluciones judiciales son ejecutables a través, las resoluciones judiciales civiles y otras materias no penales, a través de la vía del allanamiento. El allanamiento es un instituto procesal que en temas como la práctica del embargo tiende a ejecutar o tiende a facilitar la ejecución de una medida cautelar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente nos podemos cuestionar si es lo mismo allanar un domicilio privado para ejecutar una sentencia, para poner en posesión de un bien, para realizar un peritaje, para practicar embargo o acoger alguna medida cautelar. En mi criterio, las resoluciones judiciales son ejecutables, todas ellas, independientemente de su naturaleza jurídica.
Si es necesario para darle coercitividad al derecho y también darle contenido a esa norma, a ese precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que las resoluciones judiciales deben ser ejecutables, si es necesario y no existe alguna forma menos gravosa de ejecutarla que el allanamiento de un domicilio privado, se debe prosperar independientemente de que estemos hablando de una sentencia, de una prueba anticipada, de un peritaje o de una medida cautelar. Tenemos que asumir que si se decretó un embargo es porque el juez ya está valorando, ¿verdad?, que se cumplen los presupuestos para ese efecto, ¿no? Y no es una resolución antojadiza o arbitraria, independientemente de que tengamos una sentencia, es una medida cautelar que se está adoptando. Por supuesto que las consecuencias de responsabilidad que se puedan derivar de un exceso en la forma en cómo se realiza el allanamiento, contrario a los lineamientos que la Sala Constitucional y también que el Código Procesal Penal establece y que también determina el proyecto del Código Procesal Civil que está en la Asamblea Legislativa, podría generar una responsabilidad porque hay que procurar que se resguarden los derechos y los intereses humanos de las personas a la hora de practicar el allanamiento en la vía civil, incluso evitar la violencia o la fuerza justificada en la materia penal, ¿verdad?, que en la vía civil no sería necesaria porque hay otras formas de ingresar al domicilio privado sin necesidad de hacer todo un show que en materia patrimonial no se justificaría. Pero el allanamiento como una forma de evitar de que se burle la eficacia de una medida cautelar como es el embargo, yo creo que se sustenta en materia civil y es algo que debemos analizar. Entonces son algunos temas que yo traía por aquí, que algunos un poco repetidos, otros que merecen una mayor reflexión, que definitivamente que son intereses en el día a día en la materia de cobro judicial y el apremio patrimonial que conlleva. Gracias. Muchísimas gracias.